Esa noche, todo se vino abajo. Eran las 11:30 cuando escuché la llave girando en la puerta. Carlos llegaba tarde otra vez. Reunión importante, me había dicho por mensaje. Yo ya estaba en la cama, con las luces apagadas, fingiendo que no me importaba. Fingiendo que no sentía ese nudo en el estómago cada vez que él llegaba con olor a perfume ajeno. Lo escuché entrar al cuarto, dejar las llaves sobre la cómoda, aflojar su corbata. Sin mirarme, sin un buenas noches, fue directo al baño. El agua de la ducha comenzó a correr y entonces pasó. Su celular, tirado sobre la cómoda, se iluminó. Una notificación. Yo no soy de esas mujeres que revisan teléfonos. Nunca lo fui. Pero algo en mi pecho me empujó a levantarme. Algo que llevaba meses susurrándome que algo no estaba bien. Me acerqué. La pantalla brillaba en la penumbra, y lo que vi me partió en dos. Otra vez fue una delicia estar contigo. La próxima vez seguimos donde lo dejamos. El mensaje venía acompañado de una foto íntima, de una mujer joven, muy joven. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, que el aire se escapaba de mis pulmones. 60 años de vida, 40 junto a este hombre, una familia construida con sacrificio y amor, y todo se desmoronaba en un mensaje de texto. Pero, porque lo que vendría después, lo que Carlos me diría al día siguiente cuando lo enfrenté, fue peor que la traición misma. Fue la humillación más cruel que una mujer puede recibir de su marido. Y créeme, no estaba preparada para eso. Pero antes de contarte lo que pasó, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sentís que necesitas escucharla hasta el final, suscríbete al canal. Hace parte de esta comunidad de mujeres valientes que no se callan. Y déjame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? Porque lo que viene va a cambiar tu manera de ver la vida para siempre. Mi nombre es Luisa, tengo 60 años, y hasta hace poco, si me preguntabas cómo era mi vida, te habría dicho, perfecta. Pero la perfección, querida, es una mentira hermosa que nos contamos para no ver lo que está podrido por dentro. Déjame llevarte a mi vida, a esa vida que desde afuera parecía un sueño. Imagina una mansión de 3 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad. Portón eléctrico de hierro forjado. Jardín con rosas importadas que un jardinero venía a podar cada semana. 2 autos alemanes en el garaje, relucientes, impecables. Una piscina que reflejaba el cielo como un espejo azul. Esa era mi casa. O mejor dicho, mi jaula. Pero no lo sabía todavía. Cada mañana me despertaba en sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos. Bajaba por una escalera de mármol que brillaba tanto que podías ver tu reflejo. Tomaba café en una cocina que parecía salida de una revista de decoración. Todo en su lugar. Todo impecable. Todo vacío. Carlos y yo nos casamos cuando yo tenía 20 años. Él, 25. ¿Te acordás de esa sensación de enamoramiento adolescente? Cuando crees que encontraste al príncipe azul y que tu vida será un cuento de hadas para siempre. Yo creí eso. Nos conocimos en una fiesta de fin de año. 1983. Yo llevaba un vestido blanco, largo, que me había hecho mi mamá. Él, un traje oscuro que lo hacía ver mayor, más sofisticado. ¿Bailás?, me preguntó extendiéndome la mano. Y yo, tonta de mí, le di mi mano. Y con esa mano le di mi vida entera. Carlos era encantador. Sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo. Me llenaba de flores, me escribía cartas a mano, me prometía un futuro brillante. Voy a construir un imperio, me decía abrazándome bajo las estrellas. Y vos vas a ser mi reina. Y lo hizo. Construyó un imperio, pero yo nunca fui su reina. Fui su sirvienta con corona. Nos casamos al año de conocernos. Una boda grande, llena de gente que yo ni conocía. Familiares de él, socios de negocios, contactos importantes.
Yo sonreía en las fotos con ese vestido blanco de princesa, sosteniendo un ramo de rosas blancas que pesaban tanto que me dolían los brazos. Sonreí, Luisa, me susurraba Carlos cada vez que pasaba un fotógrafo. Esta es nuestra noche perfecta. ¿Perfecta para quién? Me pregunto ahora. Un año después nació Valentina, mi hija, mi luz. Esos primeros años fueron los más felices de mi vida. Tenía un bebé hermoso, una casa cómoda, un marido trabajador. Pero entonces Carlos empezó a crecer, profesionalmente, digo. Su negocio explotó. Empezó a viajar más, a llegar tarde, a salir temprano. Es por nosotros, mi amor, me decía besándome la frente. Todo esto es para darte la vida que mereces. Y yo asentía, porque eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿no? Aguantan, sostienen, no hacen preguntas incómodas. Los años pasaron como pasan cuando estás ocupada criando una hija, manteniendo una casa, siendo la anfitriona perfecta de cenas interminables con socios aburridos y sus esposas falsas. «Ay, Luisa, qué suerte tenés», me decían. «Carlos es un hombre increíble». Y yo sonreía, siempre sonreía, pero por dentro algo se iba apagando. Valentina creció, se fue a estudiar al extranjero, se casó, tuvo sus propios hijos, y de repente me encontré sola en esa mansión enorme con un hombre que ya casi no conocía. Carlos y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos separados. Él en su estudio, pegado al teléfono, a la computadora, a sus negocios eternos. Yo en la cocina, en el jardín, en mi habitación, llenando las horas con actividades que no significaban nada. Las conversaciones se volvieron mecánicas. ¿Qué querés para cenar? Lo que sea. ¿A qué hora llegás? Tarde. ¿Querés que te acompañe? No hace falta. Así, todos los días, durante años. Pero yo me decía, así son los matrimonios largos, se vuelven cómodos, predecibles. No es falta de amor, es madurez. Mentiras que me contaba para no ver la verdad. La verdad era que Carlos hacía tiempo que no me tocaba, no me besaba, apenas me miraba. Una noche, hace como 2 años, intenté acercarme a él en la cama. Puse mi mano sobre su pecho. Él estaba mirando el celular, como siempre. «Carlos», susurré. «¿Podemos hablar?» «Estoy ocupado, Luisa». «Siempre estás ocupado». Él dejó el celular con un suspiro exagerado, como si yo fuera una molestia. «¿Qué querés?» «Nada. Olvídalo». Y me di vuelta, sintiendo ese nudo en la garganta que ya era tan familiar. Así eran nuestras noches, así era nuestro matrimonio. Pero yo seguía, porque ¿qué otra cosa podía pues hacer? Tenía 60 años, 40 de casada. Toda mi identidad estaba atada a ser la esposa de Carlos Montero. Sin él, ¿quién era yo? No tenía respuesta. Entonces llegó esa noche maldita que cambió todo. Carlos llegó tarde. Otra vez. Eran casi las 12. Yo estaba en la cama, con la luz apagada, fingiendo dormir. Lo escuché entrar al cuarto. Lo escuché dejar las llaves en la cómoda con ese sonido metálico que resonó en el silencio. «Voy a ducharme», murmuró aunque yo no había preguntado. Lo escuché cerrar la puerta del baño. El agua empezó a correr, y entonces su celular se iluminó. La luz azulada atravesó la oscuridad del cuarto como un rayo. Yo debí ignorarlo. Debí darme vuelta y seguir fingiendo dormir, pero no pude. Me levanté. Mis pies descalzos sobre el piso frío de mármol. Cada paso me parecía un trueno. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Carlos lo escucharía desde la ducha. Llegué a la cómoda. Miré la pantalla y el mundo se detuvo. Un mensaje, de un número sin nombre, pero con foto de perfil. Una mujer joven, muy joven, cabello largo, sonrisa coqueta.
Otra vez fue una delicia estar contigo. La próxima vez seguimos donde lo dejamos. Y debajo del mensaje, una foto. Una foto que no debería existir. Una foto íntima, explícita, real. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el celular. ¿Esto era real o estaba soñando? Era una pesadilla de la que iba a despertar, pero no. Era real, dolorosamente real. Lo dejé exactamente donde estaba. Volví a la cama como un fantasma. Me metí bajo las sábanas. Cerré los ojos con fuerza, tratando de borrar lo que acababa de ver, pero no podía. La imagen estaba grabada a fuego en mi mente. Carlos salió del baño, se secó, se puso el pijama, se acostó a mi lado como si nada, como si no acabara de destrozarme, y yo ahí, inmóvil, rota, tratando de entender cómo mi vida perfecta se había convertido en cenizas en cuestión de segundos. La noche fue infinita. No dormí, solo lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que él no me escuchara. Y mientras lloraba, una pregunta me perseguía una y otra vez. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuántas veces me había acostado al lado de un mentiroso sin saberlo? ¿Cuántas veces había sido la idiota que confiaba mientras él se burlaba de mí? El amanecer llegó con una claridad cruel. Hoy iba a enfrentarlo. Hoy iba a pedirle explicaciones. Hoy iba a exigir la verdad. Pero lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que la verdad iba a ser 1000 veces peor que la mentira. Porque lo que Carlos me diría no solo iba a romperme el corazón, iba a destrozar mi alma. Carlos se sentó en la mesa del desayuno como todas las mañanas, impecable. Camisa planchada, cabello peinado hacia atrás, ese aire de hombre exitoso que tanto admiraban en las reuniones de negocios. Se sirvió café, agarró el periódico, ni siquiera me miró. Yo estaba de pie junto a la ventana, con las manos temblando, tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Cómo se confronta a un marido después de 40 años? ¿Cómo se dice, te vi, sin quebrarse en el intento? Respiré hondo. Carlos. Él levantó la vista apenas, sin soltar el periódico. Tenemos que hablar. Algo en mi tono debió alertarlo porque dejó el periódico sobre la mesa y me miró directamente. No con preocupación, con fastidio. ¿Ahora? Tengo una reunión a las 9. Ahora, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Me acerqué a la mesa, saqué su celular de mi bolsillo. Lo había tomado de la cómoda mientras él dormía. Lo puse frente a él. La pantalla estaba apagada, pero ambos sabíamos lo que había adentro. Anoche vi un mensaje, dije. Un mensaje que no era para mí. Hubo un silencio denso, pesado, lleno de todo lo que no habíamos dicho en años. Carlos tomó el celular, lo desbloqueó, revisó, y cuando vio el mensaje, cuando vio la foto, no se inmutó, no se puso pálido, no tartamudeó. Simplemente sonrió, como si le hubiera contado un chiste. Y dijo, dejando el celular sobre la mesa otra vez, ¿qué querés que te diga? Me quedé sin aire. ¿Cómo que y? Las palabras salieron quebradas. Carlos, estás con otra mujer. Él suspiró. Como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía el mundo de los adultos. Luisa, por favor, no hagas un drama de esto. ¿Un drama? Sentí que las piernas me temblaban. Me estás engañando. No te estoy engañando, dijo con una calma que me helaba la sangre. Estoy complementando. Complementando. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Carlos se recostó en la silla, cruzó los brazos, me miró con una expresión que nunca le había visto. Desprecio, puro desprecio. Significa que vos ya cumpliste tu función, Luisa. Silencio.
Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Mi función? Sí, dijo él, como si fuera lo más obvio del mundo. Fuiste una excelente esposa. Me diste una familia, una hija hermosa. Mantuviste la casa impecable. Fuiste la anfitriona perfecta en todas nuestras reuniones. Te lo reconozco. Pero hizo una pausa cruel, calculada. Pero ahora tengo necesidades diferentes. ¿Necesidades? Mi voz era un hilo. Necesito a alguien joven, Luisa. Alguien que me haga sentir vivo, que tenga energía, que no esté... Me miró de arriba abajo. Así como yo, con 60 años, con arrugas, con el cuerpo que había cambiado después de gestar a su hija, con las marcas del tiempo que él también tenía, pero que, aparentemente, en mí eran un defecto imperdonable. Sentí náuseas. No puedo creer lo que estás diciendo, susurré. Es la verdad, dijo encogiéndose de hombros. ¿Querías honestidad? Ahí la tenés. Yo te respeto, te valoro por todo lo que hiciste, pero no me podés pedir que me conforme con esto. Hizo un gesto con la mano, un gesto que me abarcaba entera, como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. Las lágrimas empezaron a caer solas. No podía controlarlas. 40 años de entregarme, de cuidarlo, de amarlo, y así me pagaba, como si yo fuera descartable. Entonces, ¿qué? Logré preguntar entre sollozos. ¿Vas a dejarme por ella? Carlos rió. Una risa corta, seca, hiriente. ¿Dejar? No, Luisa. No seas dramática. Yo no voy a dejar nada. Vos seguís siendo mi esposa. Tenés tu casa, tu vida, tu estatus. ¿Qué más querés? ¿Qué más quiero? Lo miré incrédula. Quiero respeto. Quiero fidelidad. Quiero que me trates como a una persona, no como un mueble. Ay, Luisa, por Dios. Se paró de la mesa, tomó su saco. Ya sos grande para estas escenitas. Aceptá la realidad. Yo tengo derecho a ser feliz, y si vos no podés darme lo que necesito, voy a buscarlo en otro lado. Es así de simple, como si destrozarme el alma fuera algo simple. ¿Y yo? Mi voz salió rota. ¿Yo no tengo derecho a ser feliz? Él se detuvo en la puerta. Me miró por encima del hombro. Vos ya tuviste tu momento, Luisa. Ahora confórmate con lo que tenés. Y se fue. Así nomás, sin más. Dejándome ahí, de pie en medio de la cocina, con el corazón hecho trizas y las palabras clavadas como puñales. Ya cumpliste tu función. Confórmate con lo que tenés. Ya sos grande para estas escenitas. Cada frase era una condena. Me senté en el piso. Literalmente me dejé caer porque las piernas ya no me sostenían. Y ahí, en el piso de mármol de esa cocina carísima, en esa mansión que se suponía era símbolo de nuestro éxito, lloré como no lloraba desde que era niña. Lloré por la mujer que fui, por la joven de 19 años que creyó en el amor eterno, por la esposa que se entregó completa pensando que su marido haría lo mismo, por la madre que sacrificó sueños propios por sostener una familia. Lloré por todas las veces que me callé cuando debía hablar, por todas las veces que tragué humillaciones pequeñas pensando, así son los matrimonios, por todas las veces que elegí la paz sobre mi dignidad. Y sobre todo, lloré porque descubrí algo aterrador, que para Carlos, yo nunca fui una compañera, fui un accesorio, un objeto útil que cumplió su propósito y que ahora podía ser reemplazado por un modelo más nuevo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en ese momento, destruida en el piso, lo creí. Creí que tenía razón, que yo ya no servía, que mi tiempo había pasado, que debía conformarme con las migajas de una vida que ya no era mía. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. Miedo al divorcio, miedo a quedarme sola, miedo a perder la casa, el estatus, todo lo que conocía, miedo a ser juzgada por la familia, por las amistades, por la sociedad entera, porque en nuestro círculo,
Una mujer divorciada a los 60 es una fracasada. Es la que no supo mantener a su marido. Es la que falló en su rol. Y yo no quería ser eso, pero tampoco quería seguir siendo lo que era, una sombra. No sabía qué hacer. No sabía si tenía fuerzas para enfrentar lo que vendría. Lo único que sabía era que algo se había roto dentro de mí de una manera irreparable, y que la herida más grande aún estaba por llegar. Porque lo que descubriría sobre la identidad de esa mujer, la amante de mi marido, me partiría en pedazos que ni siquiera sabía que existían. Los días después de ese confronto fueron los más oscuros de mi existencia. No me reconocía en el espejo, literalmente. Me paraba frente al espejo del baño y la mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Ojos hinchados, rojos de tanto llorar, ojeras profundas como cavernas, el cabello gris asomándose entre el tinte castaño que ya no tenía fuerzas para retocar, la piel pálida, sin vida. ¿Quién sos vos?, le preguntaba a mi reflejo. El reflejo no respondía. Me quedaba en la cama hasta tarde, a veces hasta el mediodía. ¿Para qué levantarme? ¿Para quién? Carlos no estaba. Y cuando estaba era peor que su ausencia. Una mañana, creo que era jueves, o tal vez viernes, ya ni llevaba cuenta, me obligué a bajar a la cocina. Hacía 2 días que no comía nada sólido, solo café. Litros de café amargo que me quemaba la garganta. María, la empleada que venía 3 veces por semana, me encontró sentada en el piso de la cocina. Yo ni siquiera recordaba cómo había terminado ahí. Señora Luisa, su voz sonaba tan lejos. ¿Está bien? ¿Necesita que llame a alguien? No, logré decir. Estoy bien. Solo estoy cansada. ¿Quiere que le prepare algo? ¿Un té? ¿Una sopa? Negué con la cabeza. No tenía hambre, no tenía ganas de nada. María me ayudó a levantarme, me llevó hasta el sillón de la sala, me trajo una manta, y vi en sus ojos lo que no quería ver, lástima. Ella sabía, claro que sabía, todos lo sabían. Yo era la única idiota que se había enterado al final. Señora, dijo María antes de irse, si necesita hablar, yo estoy acá, ¿sí? Asentí sin mirarla. No quería su compasión, no quería nada de nadie. Las noches eran peor. Carlos llegaba cada vez más tarde, o directamente no llegaba. Yo me quedaba despierta, mirando el techo, contando las grietas que nunca había notado. 127. Había 127 grietas pequeñas en el techo de mi habitación. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, lo escuché entrar. Venía cantando bajito, cantando, como si fuera el hombre más feliz del mundo. Me hice la dormida cuando entró al cuarto. Lo escuché cambiarse de ropa. Olía a perfume de mujer, un perfume dulce, juvenil, que me daba náuseas. Se metió en la cama y tuvo el descaro de acercarse a mí. Puso su brazo sobre mi cintura. Me congelé. Luisa, susurró con voz pastosa. ¿Estás despierta? No respondí. Me quedé quieta como una estatua. Murmuró. Qué bien que dormís. Así no me haces escándalos. Y se dio vuelta. A los 2 minutos estaba roncando. Yo salí de la cama como pude, fui al baño, me encerré y lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo salían sollozos secos que me dolían en el pecho. El miedo me estaba comiendo viva. Miedo de quedarme sola. Miedo de no saber cómo funcionaba el mundo sin Carlos. Miedo del divorcio, esa palabra terrible que jamás había pronunciado. Una tarde, desesperada, llamé a Valentina, mi hija, mi niña hermosa que ahora vivía en Barcelona con su propia familia. ¿Mamá? Su voz sonó sorprendida. Es raro que me llames a esta hora. ¿Pasó algo? No. Solo quería escuchar tu voz. Ay, mamá, te extraño. ¿Cómo estás? Y ahí, en ese segundo, tuve la oportunidad de contarle todo, de decirle la verdad, de pedirle ayuda, pero no pude.
Porque ¿cómo le decís a tu hija que su padre es un traidor? ¿Cómo le rompes la imagen perfecta que tiene de su familia? Estoy bien, mi amor. Un poco cansada nomás. Mamá, te escucho rara. ¿Segura que estás bien? Sí, sí. Es que dormí mal. Nada grave. ¿Y papá? Esa pregunta me clavó un puñal. Bien. Ya sabes cómo es. Ocupado con el trabajo. Siempre trabajando, rió Valentina. Cuando vengas a visitarnos tiene que tomarse unos días libres. ¿Eh? Sí, mi amor. Claro. Seguimos hablando de cosas intrascendentes, de mis nietos, del clima en Barcelona, de nada y todo al mismo tiempo. Cuando colgué, me sentí más sola que nunca, porque acababa de confirmar algo terrible. No tenía a nadie. No podía contarle a mi hija. No tenía amigas verdaderas, solo conocidas de reuniones sociales. Mi familia vivía lejos. Mis papás habían muerto hace años. Estaba completamente sola en esto. Me paré frente a la ventana de mi habitación. Desde ahí se veía el jardín. Ese jardín perfecto que un hombre venía a cuidar cada semana. Las rosas estaban en plena floración, rojas, blancas, amarillas, hermosas y frágiles como yo, hermosa por fuera, destruida por dentro. ¿Qué hago?, le pregunté al jardín. ¿Qué se supone que haga? El viento movió las ramas de los árboles, pero no hubo respuesta. Los pensamientos empezaron a invadir mi mente como un enjambre de abejas furiosas. ¿Y si me divorcio? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué dinero? Nunca trabajé fuera de casa. No tengo profesión. No tengo estudios universitarios. ¿Quién me va a contratar a los 60 años? ¿Y si Carlos usa su poder para dejarme sin nada? Él tiene abogados caros, contactos importantes. Puede hacer que me quede en la calle. ¿Y la casa? ¿Tendré derecho a algo después de 40 años? ¿O va a decir que todo es suyo porque él lo pagó? ¿Y qué va a decir la gente? ¡Ay! La gente, las vecinas, las amigas del club. Todas esas mujeres que me miraban con envidia, ahora me van a mirar con lástima. Pobre Luisa, no supo mantener a su marido. Ya estaba grande, ¿qué esperaba? Seguro no se cuidaba como debía. Podía escuchar las conversaciones, podía ver las miradas, podía sentir el peso del juicio social aplastándome. Y el miedo se volvía más grande, más pesado, más paralizante. Una noche, revisando el placard, encontré mi vestido de novia. Estaba guardado en una caja especial, envuelto en papel de seda. Lo saqué con manos temblorosas. Era de encaje blanco, con mangas largas y una cola interminable. Me lo puse frente al espejo. Ya no me entraba bien. El cierre no cerraba del todo. 40 años cambian un cuerpo, cambian todo. Me miré con ese vestido puesto y me eché a llorar otra vez. Porque esa niña de 20 años que se casó llena de sueños no tenía idea de en qué se estaba metiendo. No sabía que el príncipe azul se convertiría en un monstruo. No sabía que el amor eterno tenía fecha de vencimiento. Me saqué el vestido, lo guardé. Y me prometí a mí misma que no lo volvería a ver nunca más. Pero el miedo seguía ahí. Ese miedo visceral, animal, primitivo. Miedo de no valer nada. Miedo de ser invisible. Miedo de morir sola en un departamento chico mientras Carlos vivía feliz con su amante joven. Miedo de haberlo perdido todo. Pasaban los días y yo me hundía más y más en un pozo sin fondo. Hasta que una tarde, mientras limpiaba mecánicamente el estudio de Carlos, algo cambió. Encontré un recibo de compra, de un apartamento, en el barrio más lujoso de la ciudad. Fecha, 6 meses atrás. Monto, una fortuna. Comprador, Carlos Montero. Ese apartamento no era nuestro. Yo nunca había escuchado hablar de él. Y entonces entendí. Carlos le había comprado un apartamento a Martina, con nuestro dinero, con el dinero del matrimonio, con el dinero que supuestamente era para nuestra familia. Y no me lo dijo. Sostenía ese papel temblando.
leyéndolo una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. Pero no cambiaron. Carlos me había traicionado emocionalmente, y ahora descubría que también me había traicionado económicamente. Y algo dentro de mí hizo clic. No fue rabia todavía. Fue algo más frío, más calculado, más peligroso. Fue claridad. Tomé el recibo. Lo fotografié con mi celular. Lo guardé exactamente donde estaba. Y por primera vez en semanas, sentí algo diferente al miedo. Sentí posibilidad. Porque si Carlos tenía secretos, yo podía descubrirlos. Y si Carlos me había subestimado, ese iba a ser su peor error. El miedo no desapareció esa tarde. Todavía estaba ahí, acechante, recordándome todos los peligros de lo desconocido. Pero junto al miedo nació algo nuevo, una chispa, pequeña, frágil, pero real. Una chispa que me decía que quizás, solo quizás, no tenía que aceptar esta humillación en silencio. Que quizás era hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser la cazadora. Pero antes de poder hacer eso, antes de poder siquiera pensar en pelear, necesitaba saber algo más. Necesitaba saber quién era realmente esa mujer que me había robado la vida. Y cuando lo descubriera, todo, absolutamente todo, cambiaría para siempre. Fue un martes por la tarde cuando mi mundo se derrumbó por segunda vez. Yo estaba en el supermercado, comprando las cosas de siempre: pan, leche, frutas, tareas mecánicas que me mantenían funcionando, que me daban la ilusión de normalidad, de que todo estaba bien, de que yo estaba bien. Mentiras que me decía para sobrevivir. Estaba en el pasillo de los cereales cuando la vi. A ella, la amante de mi marido. No la reconocí de inmediato. Solo vi a una chica joven, 20 y pocos años, cabello largo y oscuro, pantalones ajustados, tacones altos. Hablaba por teléfono, sonriendo, con esa seguridad que solo tienen las personas que no cargan culpas. Pasó junto a mí sin mirarme, como si yo fuera invisible. Y entonces escuché su voz, una voz que yo conocía. Me quedé helada. No podía ser. La seguí con la mirada mientras ella doblaba en otro pasillo. Mi corazón empezó a latir rápido, fuerte, desesperado. Dejé el carrito ahí nomás y la seguí. Tenía que estar segura, tenía que verle la cara bien. Cuando llegué al siguiente pasillo, ella estaba de frente y la reconocí. Martina, la hija de los Domínguez, nuestros vecinos de toda la vida, la niña que yo vi crecer, la niña que jugaba con Valentina cuando eran chicas, la que venía a nuestra casa a hacer la tarea, la que me pedía galletas recién horneadas, la que me decía tía Luisa con esa voz dulce de niña. Esa niña ahora era la amante de mi marido. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. No podía respirar. El supermercado empezó a dar vueltas. Las luces, los colores, los sonidos, todo se mezcló en un torbellino confuso. Me agarré del estante para no caerme. Martina seguía hablando por teléfono, riendo, ajena completamente a mi presencia. Y entonces, como si el universo quisiera destrozarme más, escuché lo que decía. Sí, mi amor, hoy no puedo, tengo que ir a ver a mis papás, pero mañana nos vemos. Dale, te amo, le dijo. Te amo a mi marido. Mi estómago se revolvió. Corrí al baño del supermercado y vomité. Vomité hasta que no quedó nada, solo arcadas secas y lágrimas que no podía controlar. Me senté en el piso del baño, temblando, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Martina, la hija de Claudia y Roberto Domínguez, nuestros vecinos, nuestros amigos, la familia con la que compartíamos asados los domingos, con los que celebrábamos Navidades, con los que hicimos viajes juntos cuando las niñas eran chicas. Carlos y Roberto jugaban golf juntos. Claudia y yo tomábamos té en mi jardín todas las semanas. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía Carlos hacer esto? No solo traicionarme a mí, sino traicionar a Roberto, su amigo, traicionar a Claudia, mi amiga.
traicionar la confianza de toda una familia. Y Martina, ¿cómo podía ella, esa niña que conocía desde que tenía 5 años, que me abrazaba cuando venía de visita, que me regalaba dibujos en el Día de la Madre porque decía que yo era como su segunda mamá? Esa niña ahora se acostaba con mi marido, un hombre que le llevaba casi 40 años, un hombre que podría ser su abuelo. La indignación me quemaba por dentro, pero más que la indignación, lo que me destrozaba era la humillación, porque esto no era solo una traición, era una burla. Carlos me estaba reemplazando con alguien que yo conocía, con alguien de nuestro círculo cercano, con alguien que sabía perfectamente quién era yo, qué significaba yo en la vida de Carlos, y aún así eligió hacerlo. Y lo peor de todo, ¿cuánta gente lo sabía? Los papás de Martina lo sabían. Claudia sabía que su hija se acostaba con mi marido. Roberto sabía y me miraban a la cara cada domingo fingiendo que todo estaba bien. ¿Cuántas personas en nuestro círculo social sabían que yo era la tonta engañada? ¿Cuántas veces fui tema de conversación en reuniones a las que yo no estaba invitada? Pobre Luisa, ni se imagina. ¿Viste lo de Carlos con la Martina? ¡Qué escándalo! Es una niña. Bueno, pero Luisa ya está grande. ¿Qué esperaba? Podía imaginar las conversaciones, los chismes, las risas a mis espaldas. Me sentí la idiota más grande del mundo. Logré salir del baño. Salí del supermercado sin comprar nada. Llegué a casa como pude. Ni siquiera sé cómo manejé. Iba en piloto automático, con la mente en blanco y el corazón destrozado. Cuando llegué a la casa, la encontré vacía. Carlos no estaba, obviamente. Me serví una copa de vino, después otra, después otra. Necesitaba algo que calmara el dolor, que adormeciera la humillación, que borrara las imágenes que no paraban de aparecer en mi cabeza. Martina y Carlos, en nuestra cama, en nuestra casa de la playa, en el restaurante de nuestros aniversarios. Martina riendo con esa risa joven, fresca, mientras yo me marchitaba en esta jaula de oro. Martina usando el dinero que Carlos ganaba en nuestro negocio familiar para comprarse ropa, zapatos, viajes. Martina viviendo mi vida, la vida que yo construí, pero en versión joven, actualizada, mejorada. El vino no ayudó, solo me hizo llorar más. Llamé a Claudia, no sé qué esperaba. Quizás que me dijera que no sabía nada, que estaba tan indignada como yo, que su hija era una descarriada y ella iba a hablar con ella. Hola, Luisa, me saludó con esa voz amable de siempre. Claudia, mi voz salió temblando. Necesito hablar con vos. Claro, decime. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Algo muy grave. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que lo dijo todo. Ah, dijo ella finalmente. Ah, solo eso. Como si supiera exactamente de qué le estaban hablando. ¿Vos sabías? Pregunté aunque ya conocía la respuesta. Otro silencio. Luisa, mirá. ¿Vos sabías? Grité y mi voz se quebró. Sí, dijo ella en voz baja. Sí, lo sabía. El teléfono se me cayó de las manos. Mi amiga de 20 años. Sabía que su hija se acostaba con mi marido y no me dijo nada. Tomé el teléfono otra vez, con las manos temblando. ¿Cómo pudiste?, susurré. ¿Cómo pudiste no decirme? Porque no era mi lugar, Luisa. Es la vida de ellos. Son adultos. ¿Adultos?, volví a gritar. Martina tiene 26 años. Carlos tiene 65. Podría ser su abuelo. Bueno, pero ella lo eligió. Nadie la obligó. No podía creer lo que estaba escuchando. Claudia, yo te consideraba mi amiga. Y yo a vos, dijo ella. Pero Luisa, seamos honestas. Vos y Carlos ya no funcionaban hace años. Todos lo veíamos. Quizás es hora de que... Colgué. No podía escuchar más. Me tiré en el sillón y lloré como nunca había llorado en mi vida. No solo había perdido a mi marido, había perdido mi dignidad, mi círculo social, mis amistades, mi lugar en el mundo. Todo se desmoronaba. Y lo peor
Lo más aterrador es que me di cuenta de algo. Estaba completamente sola. No tenía a nadie de mi lado. Carlos tenía el poder, el dinero, los contactos. Martina tenía la juventud, la frescura, la complicidad de su familia. Y yo solo tenía dolor. Me quedé ahí, en ese sillón de la sala, rodeada de lujos que ya no significaban nada, sintiéndome más pobre que nunca. Pero en medio de ese dolor, de esa humillación aplastante, algo empezó a cambiar. Una rabia, pequeña todavía, apenas un fuego tímido, pero estaba ahí, porque había una diferencia entre estar traicionada y estar humillada públicamente. Y yo acababa de descubrir que no solo me traicionaron, me convirtieron en el hazmerreír de todo nuestro círculo social. Y algo dentro de mí, algo que llevaba dormido 40 años, empezó a despertar. Algo que me decía que quizás, solo quizás, no tenía que aceptar esto en silencio, que quizás era hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser la protagonista de mi propia historia. Esa noche no dormí, no por tristeza esta vez, por otra cosa, algo que hacía tiempo no sentía, determinación. Me quedé despierta mirando la foto del recibo en mi celular, leyendo los números una y otra vez, memorizando cada detalle, cada cero, cada firma. Carlos me había subestimado. Pensó que yo era tonta, sumisa, incapaz de reaccionar. Ese iba a ser su error fatal. Cuando amaneció, me levanté con una claridad que no tenía hacía meses. Me duché. Agua caliente que me quemaba la piel pero que me despertaba. Me vestí con cuidado. Nada ostentoso. Un pantalón negro, una blusa blanca, zapatos cómodos. Me miré al espejo. Esta vez no vi a una mujer destruida. Vi a una mujer lista para la guerra. Hoy empieza tu vida nueva, me dije en voz alta. Hoy dejas de ser víctima. Tomé mi cartera, mis llaves, y salí de esa casa con un objetivo claro: buscar ayuda profesional. En el auto, con las manos en el volante, me temblaban los dedos, no de miedo, de adrenalina, de algo parecido a la emoción. Busqué en mi celular: abogada divorcio mujeres. Aparecieron varios resultados, pero uno llamó mi atención: doctora Mónica Ramírez. Estudio jurídico especializado en derecho de familia y divorcios conflictivos. Las reseñas eran impresionantes. Salvó mi vida y mi patrimonio. Una guerrera que no se deja intimidar. Gracias a ella recuperé mi dignidad. Marqué el número sin pensarlo 2 veces. ¡Ring! 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 Estudio Jurídico Ramírez, buenos días. La voz de la recepcionista era profesional pero cálida. Buenos días. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito agendar una consulta con la doctora Ramírez. Por supuesto. ¿Me dice su nombre? Luisa Fernández de Montero. Hubo una pausa breve. ¿Es un caso urgente, señora Luisa? Sí, muy urgente. Perfecto. ¿Le viene bien mañana a las 10 de la mañana? Mañana. 24 horas. Podía esperar 24 horas. Sí, ahí estaré. Excelente. La esperamos. Y señora Luisa, respire. Ya dio el paso más difícil. Esas palabras me quebraron un poco, pero no lloré. Ya no tenía más lágrimas que gastar. Colgué. Y me quedé sentada en el auto estacionado frente a una plaza que no conocía. Había manejado sin rumbo fijo, pero ahora tenía un rumbo. Tenía un plan. Volví a casa. Carlos no estaba. Perfecto. Fui directo a su estudio. Esa habitación que siempre estuvo prohibida para mí. No toques mis papeles, Luisa. Son documentos importantes, pues ahora iba a tocar todo. Abrí los cajones de su escritorio con manos firmes. Adentro había de todo: contratos, facturas, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades. Empecé a sacar fotos con mi celular. Clic, clic, clic. Cada documento era evidencia. Cada papel era munición. De repente, escuché un ruido en la puerta de entrada. Me congelé. ¿Carlos?
El corazón me latía tan fuerte que sentía los latidos en las sienes. Guardé rápido el celular en mi bolsillo. Cerré el cajón con cuidado de no hacer ruido. Pasos. Alguien subía las escaleras. Salí del estudio tratando de parecer casual. Me encontré con María en el pasillo. «Ay, señora, me asustó», dijo ella, llevándose la mano al pecho. «Perdón, María. Estaba buscando unos papeles». Ella me miró con esa mirada que lo decía todo. Sabía que algo estaba pasando, pero no preguntó, solo asintió. «¿Necesita algo?» «No. Gracias, ya terminé». Ella siguió su camino. Yo volví al estudio apenas se fue. Tenía que ser más cuidadosa, más rápida. Durante los siguientes días, cada vez que Carlos salía, yo entraba a ese estudio como una ladrona en mi propia casa. Fotografiaba todo: archivos digitales, contratos físicos, facturas escondidas en carpetas viejas. Descubrí cosas que me dejaron sin aliento. Carlos no tenía solo una propiedad oculta. Tenía tres apartamentos a su nombre que yo nunca supe que existían. Tenía cuentas bancarias en el extranjero. Islas Caimán, Panamá, lugares donde la gente esconde dinero. Tenía inversiones que sumaban fortunas, acciones, bonos, propiedades comerciales y nada. Absolutamente nada de eso estaba a nombre de los dos. Todo era solo suyo. Durante 40 años, mientras yo sostenía la casa, criaba a nuestra hija, organizaba su vida, él construía un imperio en las sombras, un imperio que planeaba mantener solo para él. Cada descubrimiento era un golpe, pero también era poder. Llegó el día de la cita con la doctora Ramírez. Me arreglé con cuidado. Maquillaje sutil, cabello recogido. Quería proyectar fortaleza, aunque por dentro seguía temblando. El estudio estaba en un edificio moderno del centro, vidrios espejados, plantas en la entrada, todo profesional, serio, confiable. La recepcionista me hizo pasar a una sala de reuniones, paredes blancas, una mesa larga de madera, cuadros abstractos que parecían caros. Y entonces entró ella, doctora Mónica Ramírez, 50 y tantos años, traje sastre gris, cabello corto, ojos inteligentes que te atravesaban, una presencia que llenaba la habitación. «Luisa», dijo extendiéndome la mano, «un placer. Sentate, por favor». Su apretón de manos era firme, seguro, y me transmitió algo que necesitaba: confianza. Me senté. Ella se sentó frente a mí, abrió una libreta, tomó una lapicera. «Contame qué está pasando, sin apuro. Acá tenés todo el tiempo del mundo». Y entonces exploté. Le conté todo. La traición, las palabras de Carlos, el mensaje, la foto, Martina, la humillación pública, el miedo, la parálisis y finalmente los descubrimientos, las propiedades ocultas, las cuentas offshore, todo. Ella tomaba notas, no me interrumpía, solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, me di cuenta de que estaba llorando, otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes, no de tristeza, de alivio, de liberación. La doctora Ramírez me pasó una caja de pañuelos. Esperó a que me calmara. Y entonces habló. «Luisa, lo que te pasó es terrible. Y lamento muchísimo que estés atravesando esto. Pero quiero que sepas algo muy importante». Me miró directo a los ojos. «Vos no estás sola. Y vos tenés derechos. Muchos derechos». «¿Derechos?» Mi voz sonaba pequeña, incrédula. «Sí, estuviste casada 40 años. Eso no es poco. La ley reconoce tu aporte al matrimonio. Y no me refiero solo al aporte económico. Me refiero al aporte emocional, doméstico, familiar. Vos sostuviste esa casa, criaste a tu hija, permitiste que Carlos construyera su carrera porque vos te ocupabas de todo lo demás. Eso tiene valor legal. Nunca nadie me había dicho eso. Nunca nadie había validado mi trabajo como ama de casa, como madre, como esposa. En términos legales, continuó, todo lo que se construyó durante el matrimonio es sociedad conyugal.
bienes gananciales. Eso significa que vos tenés derecho a la mitad, de todo. La casa, los autos, las cuentas, las propiedades, todo. ¿La mitad? No podía creerlo. Incluso de lo que él ocultó, especialmente de lo que él ocultó. Porque intentar esconder bienes en un proceso de divorcio es fraude, y los jueces no lo toman bien. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Pero Carlos tiene poder, dije. Tiene abogados caros, tiene contactos. Va a ser todo difícil. Ella sonrió. No era una sonrisa dulce, era una sonrisa de guerrera. Luisa, yo llevo 20 años haciendo esto. He enfrentado hombres mucho más poderosos que Carlos. He ganado casos que parecían imposibles. Y te puedo asegurar algo, la ley está de tu lado. Solo necesito 2 cosas de vos. ¿Qué cosas? Primero, que confíes en mí. Segundo, que confíes en vos misma. Confiar en mí misma. Palabras que sonaban tan extrañas después de tanto tiempo de dudar de todo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté y mi voz ya no temblaba. Primero, necesito toda la información que puedas conseguir sobre el patrimonio. Veo que ya empezaste, señaló mi celular. Eso es excelente. Seguí así, discretamente. Conseguí todo lo que puedas. Cuanta más información tengamos, más fuerte va a ser nuestro caso. Lo voy a hacer, dije con convicción. Segundo, necesito que prepares tu mente. Esto no va a ser fácil. Carlos va a reaccionar mal cuando le entreguemos los papeles. Va a intentar asustarte, manipularte, hacerte sentir culpable. Va a usar todas las armas que tenga. ¿Estás preparada para eso? Pensé en sus palabras. Ya cumpliste tu función. Pensé en la foto de Martina. Pensé en 40 años de pequeñas humillaciones que tragué en silencio. Sí, dije, y mi voz sonó más fuerte que nunca. Estoy preparada. Perfecto. Entonces empecemos. Salí de esa oficina sintiendo algo revolucionario. Poder. Por primera vez en 40 años, yo tenía el control. Yo tenía las cartas. Yo tenía la información. Y Carlos no tenía idea de lo que se le venía encima. Los días siguientes fueron intensos. Seguí recopilando información. Cada documento era una pieza del rompecabezas. Cada cuenta bancaria descubierta era una victoria pequeña. Carlos seguía en su nube. Llegaba tarde, salía temprano. Me ignoraba completamente. Pensaba que me tenía dominada. Pensaba que yo nunca reaccionaría. Pobre tonto. Una noche, mientras cenaba sola en la cocina, me miré las manos. Manos de 60 años, con manchas de sol, con arrugas, con venas marcadas, pero eran manos fuertes. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que ahora iban a pelear por lo que me correspondía. Me sentí orgullosa. La doctora Ramírez me llamaba seguido para chequear cómo estaba, para recordarme que no estaba sola, para darme fuerzas cuando las necesitaba. ¿Cómo te sentís, Luisa? Mejor, mucho mejor. Por primera vez en meses, siento que puedo respirar. Eso es porque recuperaste tu poder. Y nadie te lo va a quitar nunca más. Nunca más. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un mantra. Nunca más iba a ser invisible. Nunca más iba a aceptar migajas. Nunca más iba a permitir que alguien me hiciera sentir que no valía nada. Porque yo valía. Valía mucho. Y estaba lista para demostrarlo. Los papeles del divorcio estaban casi listos. La doctora Ramírez los estaba preparando con toda la información que yo había recopilado. Pronto, muy pronto, iba a llegar el momento del confronto final. El momento de mirar a Carlos a los ojos y decirle, se acabó. Y aunque todavía había miedo, aunque todavía había incertidumbre sobre lo que vendría después, también había algo más fuerte. Había valentía, había dignidad, había la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto y que al final, sin importar lo difícil que fuera el camino, yo iba a salir victoriosa, porque esta vez, por primera vez en 40 años, yo estaba peleando por mí,
Elegí un domingo. Un domingo en el que sabía que Carlos estaría en casa. Uno de esos domingos donde él fingía ser el hombre de familia, donde se quedaba leyendo el periódico en la sala como si todo fuera normal. Me levanté temprano. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido azul que siempre me gustó, pero que hacía años no usaba, porque Carlos decía que ya no era para mi edad. Me maquillé. Me peiné. Me miré al espejo. Y por primera vez en meses, me gustó lo que vi. No era la mujer rota de semanas atrás. Era alguien diferente, alguien más fuerte. Los papeles del divorcio estaban en un sobre manila sobre la mesa de la cocina. Los había leído 20 veces la noche anterior. Cada cláusula, cada derecho que me correspondía, cada centavo que me pertenecía. La doctora Ramírez había hecho un trabajo impecable. Carlos bajó cerca del mediodía. Pantalones cómodos, camisa polo. Tenía esa expresión relajada de quien no tiene ninguna preocupación en el mundo. «Buenos días», dijo sin mirarme, yendo directo a la cafetera. «Buenos días, Carlos. Necesito hablar con vos». Él suspiró. Ese suspiro cansado que usaba cada vez que yo quería su atención. ¿Otra vez? «Luisa, ya te dije que no tengo ganas de dramas». «No es un drama», dije con voz calmada. «Es un asunto legal». Eso captó su atención. Se volteó a mirarme con las cejas levantadas. ¿Legal? Tomé el sobre. Caminé hacia él. Se lo extendí. «Esto es para vos». Carlos miró el sobre sin tomarlo. «¿Qué es?» Abrílo. Algo en mi tono debe haberlo alertado porque su expresión cambió. Ya no era desinterés, era curiosidad y un poco de irritación. Tomó el sobre, lo abrió, sacó los papeles y vi el momento exacto en que entendió qué era. Su cara se puso roja, después pálida, después roja otra vez. ¿Estás presentando el divorcio?» Su voz tenía una mezcla de incredulidad y rabia. «Sí». «¿Vos? ¿Vos me estás pidiendo el divorcio a mí?» Esa pregunta lo decía todo. En su cabeza, yo no tenía derecho a dejarlo. Yo era quien debía aguantar. Yo era quien debía conformarse. «Sí, Carlos, yo». Él tiró los papeles sobre la mesa con violencia. «No puedo creer esto. Después de todo lo que hice por vos, después de la vida que te di, la vida que me diste», repetí, y mi voz subió un poco. «Carlos, yo construí esta vida junto con vos. Yo crié a nuestra hija. Yo sostuve esta casa. Yo fui tu soporte en cada momento difícil de tu carrera. Yo te mantuve», gritó. «Esta casa, estos autos, esta vida de lujos es gracias a mí». «No», dije firme. «Es gracias a nosotros. Y legalmente, la mitad es mía». Él se rió. Una risa cruel, burlona. «¿La mitad? ¿Vos querés la mitad?» «Luisa, por favor, no seas ridícula. Vos no vas a conseguir nada». «Ya veremos. Tengo los mejores abogados del país», dijo acercándose a mí, intimidante. «Te voy a dejar en la calle, sin un centavo. ¿Me escuchaste? Sin nada». Antes, esas palabras me habrían aterrado. Me habrían hecho retroceder, disculparme, suplicar. Pero ahora no. «Amenázame todo lo que quieras, Carlos. Yo también tengo una abogada, y ella está muy segura de mi caso». «¿Quién?», escupió. «¿Qué abogaducha de quinta te está llenando la cabeza de mentiras?» «Doctora Mónica Ramírez». Vi cómo su expresión cambiaba. Conocía ese nombre. Todo el mundo en nuestro círculo social conocía ese nombre. Mónica Ramírez era famosa por ganar casos imposibles, por defender a mujeres contra hombres poderosos y por no dejarse intimidar por nadie. Carlos palideció un poco. «Estás cometiendo el error más grande de tu vida», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «No. El error más grande de mi vida fue quedarme callada durante años mientras vos me faltabas el respeto». «¿Respeto? Yo te di una vida de reina. Me diste una jaula de oro, pero seguía siendo una jaula».
Él negó con la cabeza, incrédulo. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Por qué? ¿Por un malentendido? ¿Por una tontería? ¿Tontería? Mi voz se quebró un poco, pero me mantuve firme. Carlos, me engañaste con la hija de nuestros vecinos, con una chica que podría ser tu nieta. Le compraste un apartamento con nuestro dinero. Me humillaste delante de toda nuestra comunidad. ¿Y lo llamas una tontería? Todos los hombres hacen eso. Es normal. No seas anticuada. Esa respuesta me dejó sin palabras. Para él, traicionarme era normal, esperado, aceptable, pero que yo reclamara respeto, eso era inaceptable. Pues ¿sabes qué, Carlos?, dije, y mi voz salió firme como nunca. Yo no voy a ser normal, no voy a aceptar migajas, no voy a conformarme con ser tu sombra mientras vos vivís tu segunda juventud. Luisa, no seas estúpida. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Tenés 60 años. Nadie te va a querer. Esas palabras buscaban herirme, buscaban que dudara. Y hace unas semanas lo habrían logrado. Pero ahora solo confirmaban que estaba tomando la decisión correcta. Puede ser, dije. Puede que nadie me quiera. Pero vos sabés que es peor que estar sola, Carlos. Estar acompañada por alguien que te hace sentir sola. Él abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Además, continué, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. Yo no estoy buscando que alguien me quiera. Estoy buscando quererme a mí misma. Algo que dejé de hacer hace mucho tiempo. Carlos dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja de furia. Si seguís con esto te vas a arrepentir, te lo juro. Lo dudo, dije, y mi voz no tembló, porque lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto antes. Sos una desagradecida, después de todo lo que hice por vos. ¿Qué hiciste por mí, Carlos? Exploté finalmente. Darme dinero, darme una casa grande, eso es todo lo que pensás que una mujer necesita. Y el amor, y el respeto, y la fidelidad, y la compañía. Eso no importa. El amor es para las películas, Luisa. Creí que eras más inteligente, y ahí lo vi. Vi realmente quién era Carlos. No era el hombre del que me enamoré a los 19. No era el padre cariñoso que jugaba con Valentina. No era el compañero que me prometió amor eterno. Era un hombre que veía a las personas como objetos, como cosas que se usan y se descartan cuando ya no sirven. Y yo había sido su objeto favorito durante 40 años, pero ya no más. Firma los papeles, Carlos, dije con una calma que me sorprendió. O no los firmes. No me importa. De todas formas, el divorcio va a proceder, con tu firma o sin ella. Esto no va a quedar así, amenazó. Te voy a hacer la vida imposible. Ya me la hiciste imposible, respondí. Durante años. Y yo lo permití porque tenía miedo. Pero ¿sabes qué descubrí? Que vivir con miedo es peor que enfrentar lo desconocido. Tomé mi cartera que estaba sobre la silla. Me voy a quedar unos días en un hotel. Mi abogada te va a contactar para coordinar el inventario de bienes. ¿Inventario? Su voz subió otra vez. Esta es mi casa. No, Carlos, es nuestra casa, construida durante nuestro matrimonio. Y la ley me ampara. Caminé hacia la puerta. Luisa, dijo, y por primera vez su voz sonó diferente, no amenazante, casi suplicante. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Puedo dejar a Martina. Puedo cambiar. Me detuve. Me volteé a mirarlo. Y vi lo que era. Un hombre asustado de perder no a mí, sino su comodidad, su imagen, su control. No, Carlos, ya no podés cambiar. Y yo ya no quiero que lo hagas. Porque finalmente entendí algo. ¿Qué? Que yo no necesito que vos cambies. Yo necesito cambiar. Y ya empecé. Salí de esa casa sin mirar atrás, con las piernas temblando, con el corazón latiendo fuerte, con miedo de lo que vendría, pero también con algo que no sentía hacía décadas. Libertad.
Y aunque todavía faltaba un largo camino por recorrer, aunque todavía faltaban batallas legales, conversaciones difíciles y momentos de duda, yo sabía que había dado el paso más importante, el paso de elegirme a mí misma, y lo que vendría después demostraría que esa decisión no solo fue valiente, fue la mejor decisión de mi vida. Los siguientes 6 meses fueron una montaña rusa. Hubo días buenos, días en los que me sentía fuerte, segura de mi decisión, lista para enfrentar lo que viniera. Y hubo días malos, días en los que me despertaba llorando, cuestionándome si había hecho lo correcto, sintiendo el peso de la soledad como una losa sobre mi pecho. Pero no volví atrás, ni una sola vez. Me quedé en un hotel las primeras semanas, un hotel modesto, nada comparado con la mansión, pero era mío, mi espacio, sin Carlos, sin mentiras, sin humillaciones. La doctora Ramírez trabajó incansablemente en mi caso. Y Carlos, como había prometido, hizo todo difícil. Contrató no 1, sino 3 abogados. Intentó ocultar bienes, intentó intimidarme con amenazas legales, intentó pintarme como una mujer desequilibrada, histérica, ambiciosa. Pero la doctora Ramírez estaba preparada para todo. Este tipo de hombres siempre usan las mismas estrategias, me decía. Pero nosotras conocemos el manual completo, y tenía razón. Cada movimiento que Carlos hacía, ella ya lo había anticipado. Cada mentira que él contaba, ella la desmantelaba con evidencia. Cada propiedad que él intentaba esconder, ella la encontraba. El proceso fue largo, agotador. Hubo audiencias en las que tuve que sentarme en la misma sala que Carlos y Martina. Sí, él la llevaba, como si quisiera restregarme en la cara su nueva vida. La primera vez que los vi juntos en público fue devastador. Ellos entraron al juzgado tomados de la mano. Ella con un vestido corto, tacones altos, maquillaje impecable. Él con un traje caro, sonriendo como si fuera el hombre más feliz del mundo. Me miraron. Martina me miró con una mezcla de desafío y lástima, como diciendo yo gané, vos perdiste. Sentí que las piernas me temblaban. La doctora Ramírez me tomó del brazo. No les des el gusto de verte débil, susurró. Levantá la cabeza. Lo hice. Levanté la cabeza. Los miré directamente. Y caminé hacia la sala de audiencias con la dignidad intacta. Porque una cosa era segura. Ellos podían tener juventud, podían tener esa falsa felicidad construida sobre mi dolor. Pero yo tenía algo que ellos nunca tendrían: integridad. Las audiencias avanzaron, se presentaron pruebas, se hicieron inventarios, se evaluaron propiedades, y lentamente la verdad salió a la luz. Carlos no solo tenía el patrimonio que yo conocía, tenía el doble, propiedades que nunca me mencionó, cuentas bancarias ocultas, inversiones offshore. Había estado escondiendo dinero durante años, preparándose, probablemente, para este momento. O quizás simplemente porque nunca me consideró su igual, solo su dependiente. El juez no fue amable con Carlos cuando se reveló todo esto. Señor Montero, dijo con tono severo, intentar ocultar bienes durante un proceso de divorcio es fraude, y lo voy a tener muy en cuenta al momento de dictar sentencia. Vi cómo la cara de Carlos se ponía roja, cómo apretaba los puños, cómo su abogado le susurraba al oído desesperado, y yo, sentada ahí, sentí algo inesperado. No alegría por su sufrimiento, no venganza satisfecha, sentí liberación, porque finalmente el mundo estaba viendo quién era realmente Carlos, no el empresario exitoso, no el hombre respetable, sino el mentiroso, el tramposo, el manipulador. Cuando llegó el día de la sentencia final, 6 meses después de haber entregado los papeles del divorcio, yo estaba tranquila. Había llorado todo lo que tenía que llorar. Había procesado todo lo que tenía que procesar. Y estaba lista para lo que viniera. El juez leyó la sentencia. Divorcio concedido. División de bienes. 50-50. La casa quedaba a mi nombre,
como compensación por las propiedades que Carlos intentó ocultar. Además, él debía pagarme una suma considerable por daños morales y por haber utilizado fondos matrimoniales para beneficiar a su amante. Cuando escuché las palabras daños morales, sentí que algo se cerraba dentro de mí. No era solo el reconocimiento legal, era el reconocimiento de que lo que me hizo estuvo mal, que no era yo la loca, que no era yo la exagerada, que mi dolor era válido. Carlos salió del juzgado furioso, ni siquiera me miró. Martina lo seguía como un perrito faldero, intentando calmarlo. Yo salí con la doctora Ramírez. «¿Cómo te sentís?», me preguntó. «Libre», dije, y me sorprendí de lo cierto que era. «Me siento libre». Ella sonrió. «Esto es solo el comienzo, Luisa. Ahora empieza lo mejor. Vivir tu vida como vos querés». Y tenía razón. Con el dinero del divorcio, que era considerablemente más de lo que imaginaba, hice algo que nunca me había permitido hacer. Pensé en mí. ¿Qué quería yo? ¿Qué me hacía feliz? ¿Cuáles eran mis sueños, los que había archivado durante 40 años para vivir los sueños de Carlos? La respuesta llegó una noche, sola en mi casa, sí, mi casa, mirando fotos viejas. Encontré una foto mía a los 20 años, antes de Carlos. Estaba en una plaza, con una mochila, riendo. Iba a viajar por Sudamérica con unas amigas, pero entonces conocí a Carlos, y el viaje nunca pasó. «Después viajamos juntos», decía él. «Cuando tenga más tiempo, cuando sea el momento correcto». El momento correcto nunca llegó, pero ahora podía llegar. Compré un pasaje a Europa. Valentina, mi hija, cuando se enteró del divorcio, lloró mucho. Estaba enojada con su padre, decepcionada. No podía creer lo que había hecho. «Mamá», me dijo durante una videollamada, «¿por qué no me contaste antes?» «Porque no quería cargarte con esto, mi amor, y porque necesitaba procesarlo yo primero». «¿Y ahora qué vas a hacer?». Le mostré mi pasaje. «Voy a hacer el viaje que nunca hice». Ella sonrió entre lágrimas. «Sos mi héroe, mamá». Esas palabras me llegaron al alma, porque durante 40 años yo había intentado ser la esposa perfecta, pero había olvidado ser el héroe de mi propia historia. Viajé por 3 meses. Italia, Francia, España, Grecia. Lugares que solo había visto en revistas, culturas que solo había imaginado. Conocí gente increíble. Mujeres de mi edad que también estaban redescubriéndose, que también habían salido de matrimonios difíciles, que también estaban aprendiendo que la vida no termina a los 60. En Roma, conocí a Elena, una mujer italiana de 65 años que había enviudado hacía 3 años. «La vida nos da segundas oportunidades», me dijo una tarde mientras tomábamos vino en una terraza con vista al Coliseo. «Pero solo si somos lo suficientemente valientes para tomarlas». En París, subí sola a la Torre Eiffel, y desde arriba, mirando esa ciudad hermosa, lloré. Pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, porque estaba viva, realmente viva. No solo existiendo, no solo cumpliendo roles, sino viviendo. En Barcelona, tomé clases de cocina, algo que siempre quise hacer, pero que nunca hice porque Carlos decía que para eso pagábamos empleadas. Aprendí pues a hacer paella, aprendí pues a hacer tapas, y descubrí que tenía talento, que disfrutaba creando, que había una parte de mí que nunca había explorado. Cuando volví a casa, 3 meses después, no era la misma mujer que se había ido. Físicamente me veía mejor. Había adelgazado un poco, no por dieta, sino por moverme, caminar, vivir. Mi piel tenía color, mis ojos brillaban, pero el cambio real era interno. Caminaba diferente, hablaba diferente, pensaba diferente. Ya no era la exesposa de Carlos, era Luisa, solo Luisa. Y eso era suficiente. Redecoré la casa. Saqué todos los muebles que Carlos había elegido y puse los que a mí me gustaban. Colores más claros, plantas por todos lados.
fotos de mis viajes. Convertí el estudio de Carlos en mi propio espacio. Puse libros, una computadora, un escritorio. Empecé a escribir mis memorias, mi historia. No para publicarlas necesariamente, sino para procesarlas, para cerrar ciclos. Un día, mientras escribía, sonó el timbre. Era una mujer joven, de unos 30 años, elegante, pero con los ojos tristes. ¿Sí? Pregunté sin reconocerla. ¿Usted es Luisa? Sí, ella respiró hondo. Soy Carolina, la hermana de Martina. Se me heló la sangre. ¿Qué querés? Pregunté más bruscamente de lo que pretendía. Hablar. Solo 5 minutos, por favor. Algo en su expresión me hizo abrir la puerta. Entramos. Le ofrecí café. Ella lo aceptó con manos temblorosas. No sé ni cómo empezar, dijo. Yo solo quiero que sepa que no todos en mi familia estamos de acuerdo con lo que pasó. Entiendo, dije, sin saber qué más decir. Martina es mi hermana y la quiero, pero lo que hizo estuvo mal. ¿Y Carlos? Hizo una pausa. Carlos es un manipulador. ¿Por qué me decís esto? Porque Martina no es feliz. Creía que lo sería. Creía que Carlos era la solución a su vida. Pero ahora está atrapada con un hombre que la controla, que la cela, que le exige cosas que ella no puede dar. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción, lástima. Y él ahora la trata como antes me trataba a mí. Dije, no como pregunta, sino como afirmación. Carolina asintió. Ella se dio cuenta de que no ganó un premio, ganó una carga, y ahora no sabe cómo salir. Nos quedamos en silencio un momento. No sé qué querés que haga, dije finalmente. Yo no puedo ayudarla. Ella eligió su camino. Lo sé. Solo quería que supiera que usted hizo lo correcto, al irse, al no aceptar eso, y que yo admiro su valentía. Carolina se fue poco después, y yo me quedé pensando. Martina estaba viviendo lo que yo viví, solo que ella lo descubrió en meses, no en décadas. No sentí alegría por eso, no sentí venganza, sentí compasión y gratitud. Gratitud porque yo había salido, porque ya no estaba atrapada, porque mi vida, finalmente, era mía. Como una fénix que renace de sus propias cenizas, yo había resurgido de la destrucción de mi matrimonio. Pero no solo resurgí. Volé más alto de lo que jamás imaginé posible. Y lo mejor de todo, estaba apenas comenzando. Han pasado 2 años desde aquella noche en que vi el celular de Carlos iluminarse en la oscuridad. 2 años desde que mi mundo se derrumbó. Y 2 años desde que comencé a reconstruirlo. Pero esta vez, a mi manera. Hoy tengo 62 años. Y te voy a decir algo que nunca imaginé que diría. Estos han sido los mejores años de mi vida. Suena loco, ¿no? Después de una traición devastadora, después de un divorcio doloroso, después de perderlo todo, ¿cómo pueden ser los mejores años? Porque aprendí algo fundamental. No perdí nada. Gané todo. Gané mi libertad. Gané mi dignidad. Gané mi voz. Gané la oportunidad de conocerme realmente, sin los filtros de lo que se esperaba de mí. Y descubrí que la mujer que soy es mucho más interesante, más fuerte, más valiosa de lo que jamás me permitieron creer. Hoy vivo sola en mi casa. Esa casa que era una jaula se convirtió en mi santuario. La rediseñé completamente. Ahora tiene mis colores, mis plantas, mis cuadros. Cada rincón respira mi esencia. Retomé mi relación con Valentina. Ella viene a visitarme seguido, trae a mis nietos, y cuando me ve, me dice, «Mamá, estás radiante». Y tiene razón, porque la felicidad se nota, se ve en los ojos, en la sonrisa, en la forma de caminar. Volví a estudiar. Sí, a los 62. Me anoté en clases de arte, algo que siempre quise hacer, pero que pospuse para después. Descubrí que tengo talento para la pintura.
Mis cuadros no son perfectos, pero son míos. Y eso los hace hermosos. Hice nuevas amigas, mujeres reales, con historias reales, no amigas de conveniencia social, amigas de alma, mujeres que me conocen, que me apoyan, que celebran mis logros sin envidia y que me sostienen en mis caídas sin juicio. Viajo cuando quiero. No espero permisos, no espero compañía si no la hay. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a sentarme sola en un café parisino y no sentirme sola, sino completa. ¿Y Carlos? Carlos sigue con Martina, o al menos lo estaba la última vez que supe. Pero su relación es exactamente lo que yo imaginé que sería: tormentosa, llena de desconfianza, de celos, de inseguridades. Porque cuando construís una relación sobre la traición es el fundamento, y tarde o temprano todo se derrumba. No les deseo mal. Ya no tengo espacio en mi corazón para el rencor, pero tampoco les deseo bien. Simplemente, ya no me importa. Y esa indiferencia es la mayor libertad de todas, porque durante mucho tiempo, incluso después del divorcio, seguía pensando en él, en lo que me hizo, en lo que me dijo, en cómo me hizo sentir. Pero un día me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en Carlos ni una sola vez, y ese día supe que finalmente era libre. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, si estás en un matrimonio donde no te sentís valorada, si estás aguantando humillaciones por miedo a quedarte sola, si estás posponiendo tu felicidad porque no sabes si mereces más, quiero decirte algo: mereces más. Mereces respeto. Mereces amor verdadero. Mereces una pareja que te elija todos los días, no solo cuando le conviene. Y si no lo tenés, está bien irte, está bien elegirte a vos misma, está bien romper con lo establecido, con las expectativas, con el qué dirán. Porque ¿sabés qué es peor que el divorcio? Vivir en un matrimonio muerto. Convertirte en un fantasma en tu propia vida. Despertar cada día sintiéndote vacía, invisible, insignificante. Yo viví eso durante años, y cuando finalmente tuve el coraje de irme, descubrí que la vida que tanto temía era 1000 veces mejor que la vida que estaba viviendo. Sí, fue difícil. Sí, hubo momentos de duda, de miedo, de soledad, pero también hubo momentos de descubrimiento, de alegría, de plenitud, y sobre todo hubo libertad, la libertad de ser yo misma, sin disculpas, sin explicaciones, sin tener que moldearme para encajar en las expectativas de otro. Hoy, cuando me miro al espejo, veo arrugas, veo canas, veo un cuerpo de 62 años que vivió, que sintió, que experimentó, y me parece hermoso, porque cada arruga cuenta una historia, cada cana es una batalla ganada. Y este cuerpo, que Carlos descartó como viejo, es el cuerpo que me llevó a través del dolor y me trajo hasta aquí, a esta vida nueva, a esta versión de mí que nunca pensé que existía. ¿Y sabes qué más descubrí? Que el amor de pareja no es lo único que importa. Hay amor propio, hay amor familiar, hay amor de amistad, hay amor por la vida misma. Y cuando aprendes a cultivar todos esos amores, la ausencia de una pareja romántica ya no se siente como un vacío. Se siente como espacio, espacio para crecer, para explorar, para ser. No estoy diciendo que no quiera volver a tener una pareja algún día. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no lo necesito para sentirme completa, porque yo sola ya soy completa. Y esa, amigas, es la lección más valiosa que aprendí. El final con Carlos no fue la muerte de Luisa. Fue el nacimiento de la mujer que siempre estuvo dentro de mí, esperando el momento correcto para salir. Y ahora que salió, nunca más va a esconderse, nunca más va a callarse, nunca más va a conformarse con menos de lo que merece, porque la vida es corta. Y a los 60, a los 50, a los 40, a cualquier edad, mereces vivirla plenamente.
no sobrevivirla, vivirla, con alegría, con pasión, con propósito. Y si eso significa romper con todo lo conocido, con todo lo cómodo, con todo lo seguro, pues que así sea. Porque al otro lado del miedo, al otro lado de la incertidumbre, al otro lado de la zona de confort, te está esperando la mejor versión de vos misma. Y créeme cuando te digo, vale la pena el viaje, vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, porque lo que encontrás al final es a vos misma, y no hay tesoro más grande que ese. Nunca es tarde para renacer, nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para ser feliz. Yo soy la prueba viviente de eso, y si yo pude, vos también podés. Bueno, llegamos al final de esta historia, de mi historia. Una historia de traición, sí, pero sobre todo, una historia de renacimiento. Si llegaste hasta acá, significa que algo en mi historia resonó con vos, y eso me llena el corazón. Porque el propósito de compartir mi experiencia no es buscar lástima, es inspirar. Es decirte que no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado en una situación difícil, siempre hay salida, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que me respondas honestamente en los comentarios. ¿Qué harías vos en el lugar de Luisa? ¿Te hubieras quedado por miedo? ¿Te hubieras ido como lo hice yo? ¿O hubieras hecho algo diferente? Me encantaría leer tu opinión, tus experiencias, tus miedos, tus victorias, porque todas tenemos historias que contar, y al compartirlas, nos fortalecemos mutuamente. Así que déjame tu comentario. Contame desde dónde me estás escuchando. ¿Qué parte de la historia te tocó más? Y si hay algo que quieras compartir, este es un espacio seguro para hacerlo. Si esta historia te ayudó de alguna manera, si te hizo reflexionar, si te dio fuerzas para tomar una decisión que venís postergando, dale like a este video, para que llegue a más mujeres que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque acá vas a encontrar más historias de mujeres reales, valientes, que se animaron a cambiar sus vidas. Y lo más importante, compartí este video con esa amiga que sabes que lo necesita, con tu hermana, tu mamá, tu prima, tu vecina, con esa mujer que está pasando por algo similar y necesita saber que no está sola, que hay salida, que hay esperanza y que nunca, nunca es tarde para elegirse a una misma. Porque recordá, el final de una historia puede ser el comienzo de otra mucho mejor. Y vos mereces esa historia mejor. Ahora, no te vayas todavía. En la pantalla ya apareció otro video que te va a encantar. Es la historia de otra mujer increíble que también transformó su dolor en poder. Hace clic ahí, seguí con nosotras. Y gracias. Gracias por estar acá, por escuchar, por ser parte de esta comunidad de mujeres que no se rinden. Nos vemos en el próximo video. Y recordá, tu vida es tuya. Vivíla como vos querés. Con amor y fuerza, Luisa.